Shavuot, que el Señor les bendiga a todos. Saludamos a todos nuestros líderes en Brasil, Rabino Ícaro, Perú, Roe Ceballo, Caracas, Roe César, y a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. La palabra de hoy es bien puntual. Entonces, quiero compartir con ustedes. Toca pues la parachá donde Balac contrata a Balaán, parachá Balaán, para maldecir al pueblo de Israel. Se estaba pensando que por más que puedan maldecir a alguien, a un país, a una nación, si esa persona está en la asignación del cielo y está caminando correctamente, esa maldición no va. Y hablando de la asignación, quiero traer a colación, ¿verdad? Yo quiero ser justo en esto. Si yo pedí respeto, ¿verdad?, para una autoridad en su forma de hablar, también quiero pedir respeto para otra autoridad. En este caso es el expresidente Donald Trump. Que les guste o no les guste, hay una asignación divina en esta persona. Y creo que es la manera del Señor hacer lo que quiera hacer en esta nación. Porque para que el Señor haga lo que va a hacer en esta nación, tiene que escoger un vaso. Y ese vaso tiene que ser tratado por el Eterno, para llegar a un punto de quebrantamiento y humillación para que el Señor pueda orar a través de él y traer bendición. Entonces yo me regocijo mucho por el hecho de oír a una autoridad como es él, dándole la gloria a Jesucristo, dándole la gloria al Señor. Aunque yo tengo mi punto de vista y sigo firme en mi punto de vista, que un púlpito no es para posiciones políticas o cuestiones políticas. Pues, bueno, somos judíos, ¿verdad? Uno tiene un punto de vista y desde este punto de vista habrá 100 opiniones diferentes. Pero sí debo reconocer que le ha dado la gloria al Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Adonai. Y creo que las cosas van a cambiar. Y creo que viene algo muy bueno para esta nación si se sigue honrando el nombre del Señor, porque hay una asignación. Entonces, Israel tiene una asignación. Entonces, por más que tú contrates a quien quieras contratar, por más que le lancen lo que lancen, como pasó con él, no va a pasar nada, porque hay una asignación y el Señor está trabajando en esa asignación. Israel estaba tranquilo. Israel está inocente de lo que le están lanzando. Y contratan a un tremendo brujo, un tremendo hechicero, uno de los más duros en esta materia, para que maldiga a Israel. Y cuando va a maldecir a Israel, entonces el Señor le cambia la seña. Cuando va a lanzar, ¿verdad?, la maldición, el Señor le cambia la seña y en vez de salir la maldición, entonces lo que sale es una bendición. Número 24:5, nosotros cuando comienza el Shabbat lo cantamos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tu tabernáculo, oh Israel. Entonces, el hecho es que si hay una asignación y tú estás bajo las tiendas, si hay una asignación y tú estás en el tabernáculo, difícilmente que el enemigo pueda hacerte algo, difícilmente que algo te pueda caer. Entonces, estar en las tiendas de Jacob, eso representa sacerdocio, tabernáculo, la presencia del Señor. Es como estar en el abrigo del Altísimo, es decir, en el lugar secreto del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Entonces Israel estaba seguro debajo de las alas del Eterno. Y cuando le van a lanzar la maldición, cuando van a lanzar contra ellos, estando ellos sin conocimiento de lo que está pasando en el mundo exterior, pues el Señor cambia la maldición por bendición, porque hay una asignación. Y cuando hay una asignación, uno trata de caminar en esa asignación y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Entiendes? El Señor va a hacer lo que tiene que hacer con Israel, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer con aquellos que tienen una asignación de parte del cielo, porque cuando tú tienes la asignación de parte del cielo, tú estás caminando en la palabra que Él te ha dado. Y la palabra en el mundo espiritual tiene poder. Y por más que el enemigo venga, por más que te lancen brujería, por más que te lancen hechicería, por más que te tiren de todas partes y de todas formas, si tú estás caminando en la asignación que Él te ha dado, entonces tú vas a ser bendecido. Tú vas a prosperar y todo lo que hagas prosperará, porque tú estás caminando en la asignación que el Señor te ha dado. Tú vas a tener victoria y todo lo que pidas te será hecho porque tú estás caminando en la asignación que el Señor te ha dado. Permítanme hablarles algo de Marcos capítulo 16, porque esto me llamó la atención. Mateo no lo narra de esta manera, ni Lucas ni Juan, pero me gusta esta parte de Marcos, como la visión que él tiene y cómo lo narra. Pues fíjense lo que dice él. Vamos a meternos acá y vamos a ver lo que él dice, vamos a oír lo que él dice. Cuando pasó el día de reposo, Marcos capítulo 16, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé compraron especie aromática para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua Hanosri, Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ir y decir a los discípulos, a Pedro y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Había una asignación. Escucha, había una asignación de parte del cielo, porque la asignación no es siempre que un ángel viene y te dice. Una asignación puede ser el Señor poniendo el sentir como el hacer, pero viene del cielo, viene de arriba. Y el Señor les pone entonces esa asignación a estas mujeres. Cualquiera, fíjese, cualquiera diría, ¿para qué voy a ir? Ya tenía 3 días. Hiede. La piedra está muy pesada. No tengo a nadie que me ayude a mover la piedra. O sea, ¿para qué perder el tiempo? O sea, pero cuando hay una asignación y tú caminas en la asignación, lo que es imposible se hace posible delante del Señor. Entonces, muy de mañana, el Señor pone el sentir como el hacer, vinieron al sepulcro, salió el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Ellos están caminando en su asignación sabiendo que hay una piedra muy pesada que no podían humanamente mover y necesitaban algo sobrenatural o algo superior a la fuerza de ellos para mover esa piedra muy pesada. Pero sin embargo, ellos caminaban precisamente en la asignación que el Señor les había dado. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel, que aunque lo quieran destruir, no lo van a destruir porque Israel tiene una asignación. Ahora, ¿quién representa a Israel? Nada más y nada menos que Jesucristo. Entonces, contra Jesucristo tú no puedes. Tú puedes acusar a todo el mundo de cualquier cosa, pero a Jesucristo no, porque Él es perfecto. Él es el representante de esa tierra, de la tribu de Judá. Cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y así pasa en la vida.
A veces vemos piedras en el camino muy grandes, pero si caminamos en la asignación, ¿verdad? Si caminamos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, la piedra va a ser removida. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir. Entonces, la asignación es importante entenderla y saber cuál es el propósito que el Señor nos ha dado. Imagínense ustedes que estemos aquí, no sepamos cuál es nuestra asignación. Ay, bueno, ¿qué será? ¿Será para ver qué? Bueno, vamos a ver. Esto es importante. Esto es importante porque de esa manera nosotros, primero, nuestra vida tiene sentido delante del Señor. Y segundo, recibiremos la recompensa que el Señor tiene para con nosotros. Por eso es que Rab Shaul fue claro en este aspecto cuando él dice, he peleado la buena batalla. Toda una vida de lucha, de prédica, de esfuerzo en la obra del Señor. Y al final entonces él dice, bueno señores, mire, ya yo llegué, he peleado la buena batalla, he hecho todo lo que he hecho, aquí estoy Señor. Y dice, para que mi muerte, creo que es en Filipenses, como que sea como libación. O sea, para que mi sangre, porque él sabía lo que le esperaba, sea como libación delante del Señor. Entonces algo así pasa con el pueblo de Israel. Y me llama la atención porque el pueblo de Israel es un pueblo que está llamado para gobernar. La asignación de Israel es gobernar. Y tú al pertenecer de Israel vas a gobernar. Vas a gobernar legislando, vas a gobernar juzgando. Mateo capítulo 19, 28 dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a Israel. Y siempre los judíos estaban, Señor, establecerás el reino de Israel. Señor, eso es lo que le preguntan a Yeshua, ¿no? De acuerdo al libro de Hechos, establecerás el reino de Israel. El Señor le dice, no os compete a vosotros saber ni el tiempo ni las sazones. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como diciendo, o sea, la asignación es esta, eso es para después, pero ahorita lo que tienen que concentrarse en es recibir el poder para cumplir la gran comisión. Entonces, si hay alguien que ha sido, ¿cómo decir?, enseñado, mentoreado, sí, esa es la palabra, enseñado, a juzgar, es Israel, por medio de la palabra. Porque si nosotros no sabemos juzgar nosotros mismos, entonces, ¿cómo vamos a juzgar el mundo? ¿Cómo nos vamos a sentar 12 tronos para juzgar Israel? Y de Israel pues sigue entonces la línea de mando para todas partes del mundo, porque la tierra será llena de toda la palabra del Señor que sale de Jerusalén cuando Yeshua se siente a reinar. Entonces, Dios le da o Dios le ha dado autoridad para juzgar a Israel, a sus hijos, a aquellos que caminan en la palabra del Señor. Ahora, ¿quién tiene la autoridad para juzgar? Alguien que es justo. Por eso es que la palabra habla de los ancianos. Los ancianos juzgaban en las congregaciones. Y los apóstoles también, pero cuando la cuestión ya trascendía y se elevaba a otros niveles, entonces tenían que ir a Jerusalén, donde estaba el Sanedrín mesiánico. Y estaban quienes, los apóstoles, y estaban quienes, los ancianos. Entonces, el apóstol, como su nombre lo dice, los enviados, pues como no estaban en un lugar fijo, sino que estaban constantemente viajando enviados, pues quizás no tenían la facilidad. Pero por medio de la oración y el ayuno, dice el libro de Hechos, capítulo 14, verso 23, que ellos entonces ponían ancianos en las congregaciones. Entonces, ¿qué hacía el anciano? Juzgaba. Entonces, un anciano tenía que estar lleno del Espíritu Santo, tenía que tener conocimiento, tenía que estar lleno de amor y de justicia. Y por eso es que la palabra entonces dice en el libro de Santiago, confesaos los pecados los unos a los otros. Busquen a los ancianos, los que si están enfermos, para que oren por ustedes, para que los unjan en el nombre de Yeshua. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, ¿cuál es la oración del justo?
era precisamente la intervención de los ancianos cuando tú confesabas. Porque el Señor le había dado autoridad al pueblo para que juzgara. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 18, que esto lo hemos visto en otra oportunidad. Cuando aquí la palabra habla de 2 o 3, se refiere a un juicio. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si te oyere, si no te oyere, toma 2 o 3. Si no oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo único que aquí, cuando habla de iglesia, ahí está hablando es es como decir la junta de, o el grupo de jueces. No se refiere a la iglesia local, mira, pues quiero decirle a toda la iglesia, no, sino a los que están encargados de juzgar. Ahí es edad. Y eso lo vemos en el Salmo 82. Cuando nosotros vamos al 82, acuérdense que edad viene de edot, que significa testimonio. O sea, esos jueces que son testimonio de lo que está pasando y van a juzgar conforme a la palabra. El Salmo 82, ahí dice, Adonai, Dios, está en la reunión de los dioses. Ahí es, Dios está reunido, en la reunión de los jueces. Ahí es jueces. Entonces, aquí cuando dice Dios está en la reunión, ahí es edad. Y edad significa congregación, grupo, asamblea o corte. Entonces, cuando aquí Mateo dice, por último, que entonces, si no, dilo a la iglesia, no se refiere a la iglesia como tal, sino precisamente a la asamblea, a la congregación, al grupo o a la corte de aquellos jueces que pueden juzgar ese caso. Y si no hace caso de la persona, si no se arrepiente, etcétera, etcétera, entonces tenlo como gentil y publicano. Tenerlo como gentil y publicano lo que significa es darle una disciplina. ¿Y cuál es esa disciplina? Era sacarlo de la comunidad. Y después tomarlo, ¿verdad? Con lazos de amor y orar por él. Una vez que ya viene ya quebrantado, orar por él y pedir perdón o expresar la falla de él en el nombre de Yeshua, pidiendo perdón al cielo para que entonces su pecado sea, para que entonces él sea también perdonado. Esto hay que saberlo entender porque no es la misma manera como lo hace la Iglesia Católica. Pero sí tenemos evidencia de que Adonai, el Señor, le dio autoridad a Kefas, a Pedro. Y en el capítulo 16, el 16, ¿verdad? Capítulo 19, a ti da las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces aquí le está dando autoridad a una persona, pero estas mismas palabras, cuando nosotros la vemos en el capítulo 18, me está hablando de plural. Lo que ustedes ataren y lo que ustedes desataren. Entonces, acá está hablando de una comunidad específica y aquí está hablando de algo personal como apóstol. Y por eso es cuando nosotros vamos entonces al libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 15, verso 2, verso 4, verso 6 y verso 22, dice que se juntaban quienes, los apóstoles y ancianos, apóstoles y ancianos, apóstoles y ancianos. El apóstol pues tenía que viajar y viajar y viajar, pero cuando trascendía mucho tenía que ir a un lugar y se reunían apóstoles y ancianos, porque eran los que tenían la autoridad para juzgar. Ahora, aquí sigue diciendo el Salmo 82, porque quiero dar un poco más de claridad en relación a esto. Entonces, está en medio de la asamblea, está en medio de los jueces, ¿no? Está en medio de la corte. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Entonces dice, y aceptaréis las personas de los impíos.
Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. ¡Wow! O sea, lo que le está diciendo el Señor a los jueces, a los apóstoles y a los ancianos es: tengan misericordia cuando van a juzgar. Juzguen con misericordia al afligido, juzguen con misericordia al débil, juzguen con misericordia al huérfano, juzguen con misericordia al necesitado, al menesteroso, líbrenlo de la mano del impío. Porque tú, cuando vas a ejecutar un juicio, tú tienes que tener misericordia, brother. Tú tienes que tener misericordia, porque con la misma medida que tú lo haces, va a venir contra ti. Hacer un juicio mal es como quitarle el pan de la boca a alguien. No perdonar la falla de alguien es como quitarle el pan a una persona. Por ahí leí algo de un rabino llamado Jason Sobel, ¿no? Que él habla la relación del pan, el pan en la oración, ¿verdad? Que dice: el pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas. Entonces él decía: ¿cuál es la relación del pan y cuál es la relación del perdón? ¿Por qué pan y perdón? ¿No? Entonces empezaba con la gematría, 490, esto, aquello. Bueno, yo se lo resumí. Así como el cuerpo necesita el pan para la vida, el espíritu necesita el perdón para vivir. ¿Entiendes? Y cuando nosotros vemos el ceder de Pesaj, lo que comúnmente llaman nuestros hermanos la Santa Cena, nos damos cuenta que Yeshua primero da el pan, después el vino. Cuando vamos a Génesis, en el pecado de Adán, que él habla la maldición sobre Adán y sobre la tierra, primero él le da la palabra de: con el sudor de tu frente vas a comer tu pan. Pero después dice que lo vestió con piel, quiere decir que hubo entonces sangre o sacrificio, lo que representa pan y vino, lo que representa pan y perdón. ¿No? Bueno, lo cierto es que no perdonaron o juzgar correctamente es como matar a una persona, es como quitarle el pan, es como quitarle el sustento de vida a una persona. Y por eso eran muy cuidadosos. No todo el mundo juzgaba en Israel. Esa tarea el Señor no se la delegó a cualquiera. Como usted ve ahorita por las redes sociales, medio mundo juzgando para adelante, para atrás, para arriba y para abajo y de todas maneras. No, no es así. Porque toda palabra que yo diga, voy a dar cuenta. Entonces, o sea, ¿quiénes eran los que juzgaban? Como le dije anteriormente, eran esos ancianos, pero esos ancianos eran hombres correctos delante de la presencia del Señor. Eran hombres justos, eran hombres llenos de amor, llenos de compasión. Por eso es que precisamente Santiago habla de la oración del justo. Orando eficazmente puede mucho. Vamos a Santiago. Yo sé que usted sabe esto, pero hay que repetirlo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ok, pero también dice: van a orar por ti, te van a ungir en el nombre de Yeshua para que seas sano, pero también dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que está haciendo justicia aquí? El anciano. Pues por eso es que el Señor manda a tener misericordia cuando juzga, a tener misericordia cuando te toca a ti, entonces hacer justicia. Porque aquí los ancianos más bien están para edificar, los ancianos aquí más bien están para bendecir, los ancianos aquí están más bien para sanar, los ancianos están aquí más bien para ayudar al débil, al necesitado. Entonces, con la autoridad que el Señor les ha dado, entonces todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le dio esa autoridad? A los ancianos. Está hablando Mateo 18, me está hablando de una comunidad.
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Los ancianos juzgando las fallas, las faltas del pueblo con misericordia. ¿Entiendes? Ahora fíjense aquí lo que habla el rabino Tim Heck, cuando vemos aquí la expresión que el Señor le habla antes a Kefa, diciéndole que las puertas del Hades no prevalecerán. Dice, entonces el significado puertas del Hades en nuestros textos entra en foco. Hades es concebido como el dominio de la muerte, controlado por los gobernantes de la muerte, Satanás y sus fuerzas demoníacas. Más específicamente, las puertas del Hades simbolizan el poder de la fuerza satánica y particularmente su propósito para evitar la construcción de la iglesia de Yeshua que él prometió. Es bastante obvio que las puertas del Hades son mucho más poderosas que los simples mortales. Por lo tanto, al someter incluso al más grande de los enemigos, la victoria final de la iglesia de Yeshua está segura. Ahora, en Mateo capítulo 18 dice, en este caso el escenario está claramente dentro de los límites de una asamblea local, que es lo que yo le estoy diciendo, de una asamblea local. Entonces, cuando dice que le hablen entonces a la iglesia, ahí específicamente es a los jueces, pero es una asamblea local, por lo tanto, en las asambleas locales, quienes juzgaban directamente eran los ancianos. De acuerdo a Hechos 14:23. Alguien ha pecado y se niega a afrontar la transgresión. Como tal, el asunto finalmente se revela a la iglesia, que bien podría describirse los líderes o aquellos designados para emitir juicios finales a tales cosas, ¿se da cuenta? O sea, no se trata de públicamente le dicen no, sino a estos líderes que tenían la capacidad de juzgar para que supieran el caso. Esto puede ser confirmado por el hecho de que los siguientes versículos 19 y 20 hablan de dos o tres que están de acuerdo y que como resultado les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo que significa que la decisión tomada por el Bekdin, esto es un Bekdin significa casa de juicio o Sanedrín. La decisión del Bekdin o tribunal es afirmada por Dios mismo, dado que la Torá requiere dos o tres testigos para confirmar un asunto, de acuerdo a Deuteronomio 19:15. Eventualmente se convirtió en halajá rabínica, un tribunal válido o un Bekdin, casa de juicio, debe constar de un mínimo de dos o tres. Sin embargo, lo más importante para nuestro estudio actual es que este lenguaje de atar y desatar se aplica aquí a aquellas personas que Yeshua les ha dado la autoridad para atar. Porque atar significa permitir y desatar significa perdonar. Entonces, cuando la persona viene quebrantada, con dolor, con la falla, con esto y con aquello y con todo lo que está hablando ahí el Salmo 82, entonces tú con la misericordia del Señor vas a juzgar en justicia. No vas a terminar de asesinarlo, porque tú le darás cuenta al Señor de tu sangre que derramas. Entonces tú juzgas, ayudando, por supuesto, con amor y corrigiendo con amor. Entonces, los mayores tienen que proteger el rebaño. Este es Asher Intriden, que él habla con respecto a los ancianos. Cuando aquí habla mayores, los ancianos. Los ancianos tienen que proteger el rebaño de ambos ataques. Reprenden el pecado cuando se comete y perdonan el pecado cuando se arrepiente. Así atan y desatan. Es decir, atar significa juzgar, pero desatar significa perdonar. Si la persona viene, confiesa su pecado en el Bekdin, en la casa de juicio, y aquellos hombres siendo iluminados por el Espíritu Santo, porque son cosas serias, entonces ellos dan el veredicto final que el cielo afirma. O sea, ellos tienen permiso del cielo para presentar entonces este pecado delante del Señor y desligar a esa persona de las consecuencias. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Pero el mundo espiritual se mueve por medio de leyes y por autoridad. ¿Entiendes? Hay leyes y hay dimensiones
estatus de autoridad. Así es. No es que ellos perdonan, sino que en el nombre de Yeshua ellos lo presentan delante del tribunal celestial, porque el tribunal celestial cuyo juez es Yeshua le dio las llaves a Pedro y le dijo, tienes poder para atar y desatar, y aquí se le está dando a la congregación local, tiene poder para atar y desatar. Entonces es mejor que nosotros confesemos hoy nuestra falla, es mejor que seamos juzgados correctamente por aquellos que tienen la capacidad, la experiencia, el conocimiento. ¿Entiendes? Por eso es que Santiago dice la oración del justo puede mucho. Claro, porque entonces el anciano ora por la persona que está confesando y su pecado le es perdonado. Porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración de ese líder que es justo, porque tiene autoridad delegada del cielo para perdonar y para no perdonar. Por eso aquí en Juan 20:23 dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuvieren les serán retenidos. Entonces es una autoridad delegada que el mismo Yeshua está dando dentro de una congregación. Eso en el judaísmo se estila. En la iglesia primitiva se estilaba, en la congregación primitiva se estilaba. Ahorita no veo mucho en relación a esto, porque cuando se trata de hacer juicio, cuando se trata de es algo muy serio, es algo muy serio. Y por eso el Señor habla y le da una legalidad por la palabra de Yeshua para que cumplan una asignación. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, bueno, habrá congregaciones donde sí habrá, ¿verdad? Sí habrá ancianos de verdad. Tiene que ser personas con una moral, con testimonio, con caminar, con una consagración, para que puedas juzgar. Pues, ¿cómo tú vas a juzgar a otro si tú no estás caminando correctamente? Lo que estás es abriendo una puerta, y ese juicio que tú estás lanzando va a venir contra ti y contra tu familia y contra los tuyos. Entonces, bueno, quiero simplemente darle estas porciones nuevamente, sabiendo pues que tenemos también una asignación, ¿verdad? Acá en la tierra. Cuando te corresponda juzgar, o nos corresponda juzgar, vamos a tener un poco de misericordia y juzgar como debe ser. Porque hay gente que necesita salir de su desgracia y de su pecado. Y la manera de salir es yo poderlos corregir en amor y darle la mano. Por eso es que aquí dice, mira, si vas a hacer juicio, mira al afligido, al menesteroso, al menospreciado, al débil. Para eso tienes autoridad delegada. Y la oración del justo, de ese anciano consagrado, que tiene esa autoridad delegada del cielo, puede mucho. Entonces, aquí termina diciendo Achirin Twire, esta disciplina congregacional es un tipo de juicio del día previo al juicio, porque nosotros nos presentaremos delante del Señor para ser juzgados. Entonces es mejor que seamos juzgados ahorita y no que seamos juzgados delante del Señor, porque podemos perder la salvación. Y por eso es que es necesario confesar nuestros pecados, nuestras fallas. Si tú crees que tú no tienes que confesar, déjame decirte con todo el respeto que tú mereces, tú estás lleno de religiosidad, porque nosotros fallamos mucho. Y en la medida que tú más te acercas al Señor, más te das cuenta de tus errores. Entonces más bien pides misericordia. Entonces fíjense, esta disciplina congregacional es un tipo de juicio del día previo al juicio, para que no tengamos que ser juzgados el mismo día del juicio. ¿Ve? Lo que atase en la tierra quedará atado aquí en el cielo. Este tribunal superior recibe la decisión del tribunal inferior de la tierra y listo, caso cerrado. El tribunal inferior dice, Señor, delante de tu presencia
está esta confesión y por los méritos de Yeshua, su sangre preciosa y sacrificio, es perdonado, el cielo dice amén. Eso es lo que está diciendo, lo que atas aquí va a ser atado allá. Lo que desatas aquí va a ser desatado allá. Como también, si, como dice acá el libro de Juan, si los retuvieres, van a ser retenidos también. Principios de autoridades delegadas por parte del cielo. Entonces, para que la disciplina, por ejemplo, congregacional sea eficaz, los miembros de la congregación deben reconocer la autoridad moral y espiritual de los ancianos para emitir juicios sobre las cuestiones morales y espirituales. Los ancianos tienen autoridad dentro de la congregación local. Si el asunto se vuelve intercongregacional o si los ancianos necesitan apoyo, el caso se transfiere entonces a la reunión donde están los apóstoles, donde están los ancianos, de acuerdo a Hechos 15, cuando se llevó este caso, que era un caso bien delicado y pesado, y necesitaban entonces la intervención tanto de los ancianos como de los apóstoles para decidir el caso de la integración de los gentiles dentro del Israel de Adonai. Bueno, lo importante es que tarde o temprano juzgaremos al mundo. Lo importante es que Israel tiene una asignación y esa asignación se va a cumplir cuando Yeshua entonces ponga sus pies en el monte de los olivos y Israel pues comience a jugar de acuerdo a la Torah y todos aquellos que están injertados en Israel y la palabra del Señor correrá, llenará toda la tierra, así como las aguas llenan el mar. Que el Señor les bendiga. Saludos a todos los que nos están haciendo presentes pues en esta enseñanza. Quiero pues que tengan una semana de gloria, de bendición. Por favor, oremos por Israel. Por ahí el pastor, creo que fue Ron Cantor, pasó algo bien difícil y bien duro. Un misil que cayó en un edificio, etcétera, etcétera. Hay muertes de un lado, muerte de otro. Y pues lo que podemos decir es que Yeshua viene pronto. Oremos los unos por los otros. Oremos para que Israel conozca al Mesías y la bendición del Señor pues llegue a todas las naciones del mundo. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Shalom. Shalom Ubrahot.